Reciban la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Qué buena que está la carta de los Gálatas. Qué gran texto que es. Cuando yo estudiaba teología para ser pastor, teníamos una materia que se llamaba Paulinas. En esa materia, Paulinas nos decían: la carta a los romanos de Pablo es su tesis. En la carta a los romanos de Pablo vamos a encontrar todo el pensamiento teológico, todo lo que Pablo cree. Y la carta a los Gálatas es un bosquejo. Podríamos decir de otra manera que es una síntesis, pero es una muy buena síntesis. Ahí en esa carta encontramos a Pablo hablando de su teología, de su pensamiento. También encontramos su biografía, cómo él se fue transformando y cómo él llegó a predicar a otros pueblos, a otros lugares. Y en esta carta a los Gálatas vemos que hay un conflicto. Él está prendido fuego, está muy enojado con la comunidad, una comunidad a la que él formó. Y en un momento dice: si uno de nosotros o un ángel le enseña algo distinto de la buena noticia, maldito. Tranqui, así estaba. Pero después dice: hijitos míos, piensen en todo lo que han aprendido. Está enojado, pero no con la comunidad. Es una carta muy pastoral de Pablo. Y también Melanchthon, el socio de Lutero, el compañero, el teólogo, decía: si queremos entender la fe, tenemos que entender la carta a los Gálatas. Y también una carta que es muy importante para Lutero. El tomo 8 de las obras de Lutero justamente es un análisis a esta carta. Y es muy interesante cómo Lutero, cuando hace exégesis, cuando está interpretando esta carta, está discutiendo todo el tiempo con las personas de su tiempo. Y para eso también leemos la Biblia, para discutir en este tiempo, para pensar qué tiene Dios para decirnos hoy, para preguntarnos: ¿existen todavía las indulgencias? ¿Se está buscando la salvación por las obras? Leemos la carta a los Gálatas, a ver qué nos dice. Capítulo 5, versículos 1 al 6. Y dice así:
Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. Miren, yo mismo, Pablo, les digo que si ustedes se hacen circuncidar, Cristo les servirá de nada. Les aseguro de nuevo que todo el que se circuncide está obligado a cumplir íntegramente la ley. Los que buscan la justicia por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la esperanza, esperamos la justicia anhelada, siendo Cristo Jesús. No importa estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe que obra por medio del amor. Lo que cuenta es la fe que obra por medio del amor. Amén. Jesús, Pablo, Lutero y nosotros hoy. Y acá en este texto se introduce un texto y una frase muy importante: la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó y tuvo su punto más importante con la vida de Jesús, con este Dios encarnado a través de Jesucristo. Un Dios que ya manifiesta la gracia, porque Jesús perdonaba los pecados y no había que ir al templo y llevar una ofrenda. Por eso tenía conflictos con los religiosos de su época y de su tiempo. La gracia de Dios a través de Jesucristo también se expresó con su muerte y resurrección por nosotros. Pero este grupo de seguidores de Jesús, este grupo de judíos que seguían a Jesús, era una pequeña secta. Era un pequeño grupo dentro del judaísmo. Y acá aparece Pablo. Obviamente que la iglesia crece por obra del Espíritu Santo, pero Pablo fue fundamental para destrabar un conflicto, para crear un concepto teológico muy importante. En la carta a los Gálatas ya Pablo cuenta que él era un perseguidor, que él era un practicante de la ley, de las obras, y todo aquel que hacía lo contrario había que perseguirlo. Hasta que camino a Damasco se le aparece Jesús y se convierte. Y Pablo lo que hace es comenzar a predicar a otros lugares, a otros pueblos, a los gentiles, a los paganos. Recordemos que el judaísmo siempre funcionó en diáspora, siempre estaban por todos lados. Y justamente Pablo empieza a predicar a estas nuevas comunidades sobre Jesús. Pero había una pregunta. Estas nuevas personas que se convierten, que se transforman, que empiezan a seguir a Jesús y no son judíos, ¿tienen que comer carne de cerdo? ¿Tienen que seguir la ley? ¿Tienen que circuncidarse? Temas no menores, que también esto aparece en el libro de los Hechos. Y también la circuncisión era todo un tema. Pablo, como buen misionero, era muy observador y él se dio cuenta de algo. En las sinagogas, los que iban a seguir a Jesús, a escuchar las palabras de Jesús, en el fondo había todos varones, temerosos de Dios. Los que se sientan en el fondo son los temerosos de Dios. Así eran llamados en la Escritura. Que obvio, simpatizaban con Jesús, pero no se querían convertir. ¿Por qué no se querían convertir? Porque no se querían circuncidar. Porque por más que uno crea en la resurrección de los muertos, una circuncisión en el siglo I, una infección, te costaba la vida. Entonces mucha gente no quería saber nada. Entonces Pablo crea un concepto y empieza a repartir papelito: la gracia para usted, la gracia para usted. Acá lo importante es que Jesús murió por todos nosotros y nadie tiene que hacer más nada. Jesús murió por nosotros. Y él está enojado porque en esta comunidad de Gálatas, en Turquía, que él fundó, que han escuchado y han recibido el mensaje del Evangelio,
se quieren circuncidar. No entendieron nada. Quieren volver otra vez a la ley. Por eso Pablo está tan enojado. Y dice, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo si ustedes se quieren poner otra vez en el yugo de la ley? Él no está en contra de la circuncisión. Está en contra de pensar que la salvación es por las obras. Que la salvación es haciendo tal o cual acto. Ese es el concepto que va justamente a traer Pablo. Concepto que luego va a tomar, ¿quién? Martín Lutero. Cuando aparecen las indulgencias y estaban cobrando por la salvación, Lutero que dice, muchachos, la salvación es gratis, no hay que pagar. Somos salvos por la gracia de Dios. Y se arruinó el negocio, se arruinó el problema y empezaron varias otras cosas y acá estamos nosotros, ¿no? Y este concepto de la gracia, a mí me gusta mucho explicarlo cuando hay un bautismo. Cuando hay un bautismo y los padres y las familias vienen muy contentas a la iglesia, yo les explico y les digo que ¿qué es la gracia de Dios? Es ese amor que los padres sienten por su hijo. ¿Y qué hizo ese hijo? ¿Hizo algo para que los padres lo amen? No, no hizo nada, ¿no? Esa es la gracia de Dios, el amor de Dios. Es más, los hijos lloran, no te dejan dormir, pero los padres los aman igual. Y Dios es así, Él nos ama a pesar de que no tenemos conciencia, a pesar de lo que hacemos y a pesar de que muchas veces lo desobedecemos, vamos por otros caminos, Él nos sigue amando y sigue viniendo a nosotros. Viene a traernos su gracia. Y el amor de Dios no se puede comprar. Como no se puede comprar ningún amor. Y si alguien piensa que puede comprar el amor de una persona, es el más pobre de todos. Si alguien piensa que puede comprar el amor de una persona, es el más miserable y pobre de todos. O cuando lo queremos comprar, a través de obras, de dinero u otras cosas. Y la pregunta hoy es, ¿y las indulgencias? Las indulgencias no pasaron de moda. Las indulgencias están presentes y vivas. Hace falta nomás prender la tele a la noche, ¿no? Venga y ofrende a tal iglesia, venga y ofrende para tal pastor. Y va a recibir bendiciones. Le va a ir muy bien en la vida. Venga que acá tenemos un aceite que hemos traído de Jerusalén. Y se va a curar de todos los problemas. Las indulgencias siguen y están muy presentes. Y también están en otras cosas más sutiles. ¿Por qué te pasó lo que te pasó? ¿Qué hiciste? Algo hiciste, ¿no? Obras, salvación. Obras, amor. Y también muchas veces, y acá lo digo como pastor, tenemos algo de la salvación por las obras, ¿no? Y hacemos, y activismo, la salvación por las obras. Una vez un colega me contó que cuando él estaba por ser ordenado para pastor, tuvo una reunión y estaba ahí con la junta directiva de la iglesia y empezó a decir, sí, yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Y alguien le dijo, pero eso es justificación por las obras, ¿no? Muchas veces escondemos la salvación por las obras a través del activismo. Y si no tenemos nada para hacer, nos inventamos una reunión por las dudas, ¿no? Para que todo el mundo diga, estos se van a salvar por las obras. Y hoy también nos tenemos que hacer una pregunta. Así como dice Pablo. Pablo, cuando estaba muy enojado con la comunidad, dice, ustedes se han caído de la gracia. El texto que le gustaba mucho a Martín Lutero, de Jerónimo, un traductor de la Biblia, decía, se han vaciado del amor de Dios. Qué frase fuerte, ¿no? Vaciarse del amor de Dios. Y la pregunta es, nosotros hoy, ¿estamos viviendo la gracia de Dios?
¿O estamos siendo como esta comunidad? ¿Quiénes son a los que queremos circuncidar? ¿A quiénes queremos que se parezcan a nosotros? ¿A quiénes queremos moldear? La comunidad LGTB, ¿cómo sigue? Perdón. LGTBQ+, ¿tiene lugar en nuestras iglesias? Los migrantes, ¿tienen lugar en nuestras iglesias? O le decimos, sí, vení, pero mirá que tenés que hacer todo lo que hacemos nosotros, pero todo bien, sentite libre. ¿Quiénes son los que están afuera de la gracia? ¿A quiénes estamos excluyendo de la gracia? Los pobres, los migrantes, ¿quiénes no están quedando y entrando en la gracia de Dios? Y también, hermanos y hermanas, que Lutero haya puesto las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg significa que la gracia de Dios también es para otros. Porque nosotros muchas veces somos hijos de la ley. Queremos la gracia para mí y la ley para otro. Universidad pública para mí, pero el otro que pague. Mi abuelo, él era un migrante, de esos migrantes buenos, ¿no? Como los de ahora, afuera. Hijos de la ley. La gracia se vive y se quiere para otros y para otras. La gracia nos llama a comprometernos con la realidad de cada tiempo y de cada momento. Porque la gracia no es solo un concepto teológico, no es solo un marco teórico, es también una forma de vivir. Hay un concepto económico, social, hay una forma de entender el mundo. Hay una ideología. Y digo la palabra ideología positivamente. La ideología tiene que ver con una visión de mundo. Cómo yo veo el mundo y si yo también quiero la gracia para otros y me comprometo para que otros puedan tener una vida digna y justa. Porque cuando Lutero estaba hablando de la gracia de Dios, a los que le estaban tocando el bolsillo eran a los pobres. Y Lutero estaba defendiendo a esa gente. ¿Quiénes sufren hoy las indulgencias? ¿A quiénes se les toca el bolsillo? ¿Quiénes la están pasando mal? La otra vez fui a visitar a un amigo mío que trabaja en la Dirección de Desarrollo Social. Entonces le pregunté cómo estaba el momento histórico ahí en un pueblo y me dice, ¿sabés, Javi, quiénes son los nuevos pobres? ¿Quiénes? Los nuevos pobres son los jubilados. No les alcanza para los remedios. Vienen a la municipalidad a pedir remedio. Vienen a pedir para irse al médico a Paraná, porque no pueden pagar un micro. Somos llamados también, en este día que recordamos la Reforma, a ser comunidades de la gracia, a vivir la gracia de Dios para que todos tengan una vida justa y digna e igualitaria. Y vivimos la gracia cuando hacemos merenderos, cuando ayudamos a las personas, cuando estamos haciendo un banco ortopédico. Vivimos la gracia cuando no somos indiferentes frente a las necesidades de otros y de otras. Somos llamados a vivir la gracia de Dios. No podemos mirar para otro lado, especialmente en tiempos difíciles. Y muchas gracias por haber cantado la canción de Bonhoeffer. Yo soy un admirador de Dietrich Bonhoeffer, justamente alguien que se comprometió en su tiempo cuando había algunos que no solo querían circuncidar, querían que todos sean blancos, rubios, perfectos, ¿no? La raza aria, ¿no? Bonhoeffer se comprometió en ese tiempo. Y también quiero nombrar a Gustavo Gutiérrez, que murió esta semana. Gustavo Gutiérrez fue un teólogo muy importante de Latinoamérica, que también él se comprometió por aquellos que quedaban afuera del sistema, por aquellos que quedaban afuera de la gracia. Mi tesis, hablando hoy de tesis, mi tesis de licenciatura
fue justamente que de alguna manera Gutiérrez tomó mucho de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Dietrich Bonhoeffer, con esa preocupación y esa espiritualidad y ese compromiso que él tenía, también eso fue tomado por Gutiérrez y toda la teología que estuvo en los años 60, 70, 80, muy comprometida con la realidad. Pero justamente quería traer a Dietrich Bonhoeffer porque él tiene un concepto muy importante: la gracia barata. Tenemos que vivir la gracia de Dios, pero tengamos cuidado cómo vivimos la gracia de Dios, cómo la manifestamos. Si nosotros en nuestro vivir, en nuestro hacer, no logramos que la gente sea más solidaria, estamos creando hijos de la circuncisión, hijos de la ley. Ley para otros, gracia para mí. ¿Cómo vivimos la gracia de Dios? En este tiempo somos llamados a vivir la gracia de Dios. Una gracia que fue cara. ¿Por qué fue cara la gracia de Dios? Porque a Jesús, como lo dice Bonhoeffer, le costó la vida. Y Él murió por nosotros. Que eso nos anime a vivir ese amor de Dios en otros y en otras y a comprometernos. Que podamos vivir la gracia de Dios y que luchemos, como así lo hizo Lutero, contra toda forma de indulgencias, hoy, ayer y siempre. Amén.